Hola, ¿qué tal, médicos? Vamos a revisar en esta ocasión el tema de diverticulosis y diverticulitis, ¿ok? Una de las materias de cirugía general que todos debemos de conocer porque son casos típicos que se ponen en el año. Entonces, primero hay que establecer varias definiciones. Lo primero que tenemos que saber es qué es un divertículo, ¿no? Entonces, el divertículo va a ser un saco ciego que va a protruir de la pared del tracto gastrointestinal. Aquí se comunica ese saco ciego con el lúmen. Nosotros vemos aquí tres imágenes en cómo están constituidos. El tracto gastrointestinal normal, un pseudodivertículo y un divertículo verdadero. Esto es porque vamos a tener divertículos que se denominan así verdaderos, que son los que involucran a todas las capas de la pared intestinal, como por ejemplo el divertículo de Meckel, y vamos a tener divertículos falsos o pseudodivertículos, los cuales solamente van a involucrar a la mucosa y a la submucosa, pero no van a contener capa muscular y tampoco van a tener adventicia, ¿ok? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Los que pertenecen a la diverticulitis y a la diverticulosis son divertículos falsos. Esos son los más comunes y generalmente van a estarse desarrollando por alteraciones en esta capa muscular, áreas de debilidad, etcétera, como vamos a ir viendo en el proceso fisiopatológico. En cuanto a las definiciones de estas dos entidades, hay que reconocer que todo se llama enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular, entonces, es un espectro, desde donde tenemos diverticulosis, que es únicamente la presencia de divertículos que están ahí los tienes y no pasa nada, los cuales no están infectados, no tienen alguna otra complicación, y ya como tal la diverticulitis, en donde tenemos una inflamación de los divertículos. Entonces ese divertículo sufre un proceso inflamatorio y me provoca, ahora sí, manifestaciones clínicas más importantes. Entonces, todas esas dos entidades van a conformar a lo que se conoce como enfermedad diverticular. Y esto se los hago así hincapié porque van a estar compartiendo muchas cosas, tanto la diverticulosis como la diverticulitis, como vamos a ver. Cuando hablamos de la etiología, el por qué se desarrollan esos divertículos, realmente como tal no existe un factor identificado, ¿ok? Algo de que por esto va a suceder, pero sí se han identificado varios factores de riesgo que contribuyen unos más que otros para el desarrollo de los divertículos. Esos son la dieta baja en fibra, rica en grasas y carnes rojas, la obesidad, actividad física baja, edad avanzada. Mientras más grande sea el paciente, mayor riesgo va a tener de desarrollar divertículos. El tabaquismo, la aspirina y los AINES como tal no se relacionan a la presencia de divertículos, pero sí se desarrollan a que esos divertículos se puedan complicar, principalmente con sangrado. El VIH-Sida, las quimios y factores genéticos donde vamos a tener alteraciones en cuanto principalmente a las fibras elásticas, las que serían el sostén, y que van a estar provocando un defecto o van a contribuir a un defecto en la pared intestinal, ¿no? Como el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos y algunas otras entidades como la enfermedad autosómica dominante poliquística renal, ¿no? Todos estos son factores de riesgo etiológicos, pero como les digo, no puede ser atribuido una causa específicamente a uno en particular, ¿no? Son la suma de varios. Entre los primeros tres serían que va a ser la edad, el consumo bajo en fibra y la obesidad. Creo que esos son los más importantes a la hora de yo hablar de enfermedad diverticular. En cuanto a la epidemiología, vemos que la incidencia va a estar aumentando con la edad, como les había mencionado. La probabilidad de cirugía de un paciente que tiene enfermedad diverticular es aproximadamente 15% y a pesar que pueden tener complicaciones muy severas, la mortalidad de la enfermedad diverticular no es tan alta, es del 1%. Generalmente los puedes atender bien, atienden las complicaciones, etcétera, y le das seguimiento a tu paciente. Bueno, entonces, ¿cómo se va a desarrollar el divertículo? Pues vamos a tener, primero que nada, que vamos a ver o va a existir un incremento en la presión intraluminal. ¿Por qué se da esto? Ya sea porque tu paciente tiene obesidad, porque tu paciente tiene alteraciones en la motilidad, tu paciente tiene disminución en la cantidad de fibra, alto consumo en grasas, alto consumo en proteínas, vaya, todos esos factores de riesgo que habíamos hablado en la transparencia previa me van a contribuir a que mi paciente tenga una constipación crónica.
La constipación crónica se va a ir relacionando directamente con debilidades de la pared intestinal. Y esta debilidad de la pared intestinal, pues va a tener una relación directa con la elasticidad del tejido conectivo. Es aquí, en este punto, en donde entrarían las enfermedades como Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan. Y además también que vamos a perder la capacidad de barrera que tiene el intestino grueso o el intestino delgado, ¿no? Esa capacidad de barrera de la mucosa, por lo que vamos a tener una penetración tanto en la mucosa como en la submucosa de vasos sanguíneos, y esto va a promover que exista la protrusión o la formación de este pseudodivertículo. Al final, como les mencionaba, la formación de los divertículos es multifactorial, no es solamente uno de los factores etiológicos los que contribuyan directamente al desarrollo. Cuando tenemos ya el divertículo y este aumento de la presión constante, crónico, etcétera, tendremos erosiones de la pared diverticular y esto me va a provocar alteraciones en la función de barrera de la inmunidad innata, por lo que tendremos translocación bacteriana e inflamación. Y es aquí, en este punto, cuando nuestros divertículos se van a convertir en diverticulitis, ¿verdad? Tu enfermedad, tu diverticulosis se transforma en diverticulitis cuando tenemos la inflamación y la translocación bacteriana. El cuadro clínico va a diferir si estamos entre una diverticulosis, generalmente son asintomáticos, y se van a estar presentando con dos síntomas principales, que es la constipación crónica, esas alteraciones en cuanto a los patrones digestivos, y además con sangrado diverticular que se puede estar manifestando con sangre culturensis positivo o bien con hematoquesia en muy raros casos, en donde el paciente tenga ahora sí que un sangrado un poquito más evidente. La diverticulitis, en cambio, ya me va a estar hablando de una enfermedad inflamatoria, por lo que vamos a tener fiebre de bajo grado y además datos clínicos propios donde esté afectando o donde esté formando los divertículos. ¿A qué me refiero con esto? Como lo más común es que los divertículos se desarrollen en el colon sigmoides, entonces tendremos un dolor localizado en cuadrante inferior izquierdo. Eso es lo más común. Además, también podemos encontrar masa palpable, esos cambios en en la, en la defecación, como la constipación el 50% y la diarrea el 25 al 35% de los casos, aumento de la urgencia urinaria y de la frecuencia. Además, de que también podemos encontrar piuria estéril y además algunos datos de abdomen agudo o hematoquesia, dependiendo de complicaciones asociadas a la diverticulitis. Cuando yo tenga un paciente con dolor en cuadrante inferior izquierdo, automáticamente debo sospechar que se trata de una diverticulitis, y más a la hora de contestar exámenes como tipo ENA. Si a eso yo le agrego que tiene dolor en la palpación, no vomita y tiene una PCR alta o elevada, arriba de 50, pues ya me está gritando que estamos ante un cuadro de diverticulitis y yo debo conducir mi abordaje hacia esta entidad. En cuanto a los estudios diagnósticos, vamos a poder observar que vamos a tener tres tipos de modalidades diagnósticas, pero esta transparencia es de la diverticulosis, ¿ok? Hay que diferenciarlo bien. Cuando yo tengo una diverticulosis y no sé exactamente, o no he confirmado como tal el diagnóstico, lo que yo le voy a realizar a mi paciente es una colonoscopía, ¿ok? La colonoscopía ya voy a realizar cuando tengo ese sangrado digestivo bajo que mi paciente está presentando con hematoquesia o mi paciente tiene una anemia con una sangre oculta en ese positivo o hay algunos datos que me pueden orientar que mi paciente tiene divertículos, ¿no? Yo le hago la colonoscopía, identifico la presencia de estos sacos diverticulares. En la primera imagen de que es la colonoscopía vemos cómo existen algunos hoyitos, por así decirlo, en la pared intestinal. Bueno, esa es la entrada al saco de este divertículo que se encuentra ahí en la pared colónica. Y además también vamos a poder nosotros identificar si existen áreas de sangrado, si existen múltiples divertículos o son aislados o qué tanto está afectando del tramo colónico. Es importante establecer que esto es para la diverticulosis,
Otros estudios que vamos a utilizar en la diverticulosis es enema de doble contraste de bario. Algunas indicaciones pueden ser de que tienes este dolor en donde tu paciente no le puede realizar como tal o inmediatamente la colonoscopía, solo realizas y pues vas a poder observar la presencia de estos sacos que almacenan el contraste y te permite fácilmente poder hacer el diagnóstico, ¿no? O bien puedes hacer un ultrasonido abdominal. Realmente el ultrasonido abdominal no lo utilizo para hacer el diagnóstico de divertículos, más bien lo voy a estar utilizando como rutina para el abordaje de un abdomen agudo si es que mi paciente viene con un cuadro como estos, ¿no? Entonces, en ocasiones voy a poder identificar con el ultrasonido la presencia del saco en la pared colónica, pero en ocasiones no se va a poder identificar, entonces no va a tener mucha relevancia a la hora de hacer el diagnóstico de diverticulosis. Dentro de las complicaciones de la diverticulosis, aún no estamos pasando con la diverticulitis, ¿ok? La anterior y esa transparencia son de diverticulosis. Vamos a tener dos complicaciones principales, que son las más importantes que debemos de saber. La primera es que vamos a tener el sangrado diverticular, y esa creo que es de las complicaciones más importantes a la hora de hablar de enfermedad diverticular. ¿Por qué razón? Porque va a ser un diagnóstico diferencial de sangrado tubo digestivo bajo, ¿ok? Entonces, yo debo de reconocer que cuando mi paciente tiene un sangrado diverticular, es muy poco probable que mi paciente me esté desarrollando una diverticulitis, ¿ok? Lo vuelvo a repetir. Cuando tenemos un sangrado diverticular, es muy poco probable que mi paciente me esté desarrollando una diverticulitis. ¿Por qué razón? Si nosotros estamos diciendo que el cuadro clínico o el proceso fisiopatológico más bien de la diverticulosis es que tenemos esta formación de divertículos en donde tenemos esta alteración en la mucosa y la submucosa, pero que se conserva la muscular y la adventicia, pues múltiples vasos sanguíneos, no tan grandes, pero sí importantes, se encuentran a nivel de la submucosa. Entonces, esta formación del divertículo puede exponer un vaso sanguíneo hacia la superficie o luminal y que ese vaso sanguíneo esté sangrando. ¿Ok? Sangre, sangre, sangre hasta que deje de sangrar por sí solito. ¿Ok? Entonces, si mi paciente tuviera, en cambio, en diferente contexto, tuviera una diverticulitis, lo más probable es que vayamos a tener un edema de la pared intestinal del divertículo, por lo que el tamaño de la mucosa y de la submucosa estarían aumentando y es muy poco probable que tengamos un vaso expuesto sobre la superficie luminal para que esté sangrando, ¿no? Entonces, siempre que estemos ante un sangrado diverticular, debo de sospechar que se trata de una diverticulosis con sangrado diverticular y muy pocas veces voy a estar sospechando que estoy ante un caso de diverticulitis. ¿Cómo puedo traducir esto que les acabo de decir a la hora de contestar un caso clínico? Si a ustedes les ponen un paciente que está estudiando por sangrado de tubo digestivo bajo, ¿ok? ¿Cuál es el estudio diagnóstico que le vas a realizar? En teoría, tú piensas, bueno, yo tengo un sangrado tubo digestivo bajo, tengo que realizarle una colonoscopía, que sería la respuesta correcta. Pero vamos a ver, cuando veamos diverticulitis más adelante, que está contraindicado realizarle colonoscopías a los pacientes que tienen diverticulitis. Entonces, si tú estás confundido y piensas que el paciente que tiene sangrado diverticular es lo mismo que mi paciente que tiene diverticulitis, no le vas a hacer la colonoscopía y te la vas a sacar mal la pregunta, ¿no? Entonces, por eso estar insistiendo en eso, en que el sangrado diverticular no tiene relación o es muy poco probable que se presente junto con una diverticulitis. También, por el mismo contexto que les estoy diciendo, que tenemos un vasito expuesto que está sangre y sangre y sangre a través del divertículo, así como está sangre y sangre, muy probablemente vaya a dejar de sangrar. Es por esa razón que del 70, eso lo viene en la guía de práctica clínica, y ahí está la captura de la recomendación, del 70 al 90% del sangrado van a remitir de forma espontánea. Entonces, si ustedes les ponen un caso clínico de un sangrado diverticular, ¿cuál es el abordaje que le debes de hacer? Y entre el abordaje viene tratamiento quirúrgico o vigilancia, la respuesta correcta al principio es vigilancia, porque va a remitir del 70 al 90% de los casos. Y la colectomía subtotal, que sería ahora sí como que el tratamiento quirúrgico en este caso,
pues la vas a reservar en pacientes que tengan sangrado masivo, o sea, que tengan ya datos de choque hemorrágico o que sigan sangrando a pesar de que tú haberlo estado vigilando 1 o 2 días y no haya remitido ese cuadro de sangrado, ¿no? El tratamiento, ya dijimos, generalmente es conservador, lo vas a nada más vigilar. En ocasiones puede hacer hemostasis endoscópica. Cuando haces la colonoscopía, ves la presencia de la hemorragia y ahí pones un clip o haces algún tratamiento. Y si estamos ante sangrados más masivos, podemos ofrecer angiografías con embolizaciones para tratar de disminuir el sangrado o la colectomía subtotal para así eliminar completamente el sangrado, ¿no? Todo esto va encaminado hacia evitar que mi paciente muera, pero no por diverticulosis o por sangrado diverticular, sino por un choque hemorrágico. Otra de las complicaciones asociadas es la inflamación crónica. La inflamación crónica en este contexto viene muy parecido a lo que es la enfermedad de Crohn e inclusive se puede sobreponer con la enfermedad de Crohn. Es por esta razón que tanto el tratamiento de la diverticulosis con inflamación crónica es el mismo tratamiento que nosotros estemos dando en una enfermedad de Crohn, ¿no? Va a ser exactamente el mismo tratamiento. Ok, eso es en cuanto a las complicaciones. Cuando yo tengo una diverticulosis que no tiene complicaciones, o sea, que no sangra, no tiene nada, bla, bla, tú le hiciste la colonoscopia porque tu paciente refiere que tiene mucho seguimiento y pues alguien dijo, hágale una colonoscopia, se le hicieron, encontraron la presencia de divertículos. O alguien le hizo un TAC y pudo identificar la presencia de divertículos. No sé, el punto es que tu paciente tiene diverticulosis. Entonces, tú debes de hablar bien con tu paciente en dos cosas. La primera es que no hay ningún tratamiento que revierta el crecimiento del divertículo. O sea, el divertículo se va a quedar exactamente con el mismo tamaño que tiene. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Evitar que crezca más. Y para eso vamos a tener modificaciones dietéticas, dietas altas en fibra, reducción de peso, actividad física vigorosa, cesación del tabaquismo y tratamientos para el alcoholismo, ¿no? El paciente no puede fumar, no puede tomar, no puede estar gordo, debe comer bien, etcétera, ¿no? Si no cumple esto, pues sus divertículos van a seguir creciendo. Mientras más grandes los divertículos, mayor riesgo de complicaciones vamos a tener. Y también nosotros, si tenemos a este paciente con enfermedad diverticular que en algún punto de su vida me desarrolló complicaciones, para prevenir las complicaciones en la enfermedad recurrente, bueno, pues podemos utilizar la mesalazina con rifaximina, que es mejor que la monoterapia, o podemos utilizar mesalazina con probióticos, ¿ok? Todo esto de tratamientos de larga duración para evitar la enfermedad recurrente. Enfermedad recurrente es que mi paciente se presente con hemorragias, con abscesos, con inflamación, o sea, con diverticulitis, varias veces al año y bueno, pues tú quieres evitar que siga sucediendo lo mismo y que mi paciente no vaya a tener alguna complicación mayor con estas complicaciones de la diverticulosis. Ahora sí, pasando propiamente con la diverticulitis, cuando yo tengo datos clínicos que me hablen de diverticulitis, que son la fiebre baja, el colon sigmoides, con el olor en cuadrante inferior izquierdo, la masa palpable, abdomen agudo, etcétera, pues yo ya voy a estar encaminado o yo voy a estar sospechando que va a tener mi paciente diverticulitis. Además, le tomo exámenes de laboratorio y salen con leucocitosis, anemia, PCR elevada, alteraciones electrolíticas, BUN y creatinina elevados, ¿no? Entonces, tengo que hacer el diagnóstico de diverticulitis y eso se debe de hacer porque si yo a ese paciente lo someto a una colonoscopía como abordaje, pues muy probablemente le vaya a provocar yo una perforación. Por eso mi insistencia en saber diferenciar un sangrado diverticular con diverticulosis a tu diverticulitis, ¿ok? Son dos cosas completamente distintas. Entonces, en la diverticulosis veíamos que el estudio de elección era la colonoscopía, es el estudio que le debes hacer, pero en la diverticulitis no. En la diverticulitis el estudio de elección va a ser la TAC de abdomen y pelvis con contraste, ¿ok? Esto me va a poder identificar la presencia de los divertículos. Además, también encontraremos datos de inflamación que ya me van a incluir, ahora sí, el diagnóstico de diverticulitis. ¿Cuáles son estos? Engrosamiento de la pared intestinal, que mida más de 3 milímetros, intensidad de la grasa peridiverticular y además también la presencia o no de complicaciones, como el absceso, perforaciones, obstrucciones, etcétera, ¿no? Cuando yo tengo la TAC,
voy a poder utilizar una clasificación que me la debo de saber de memoria porque es de las que más preguntan, al menos en cirugía, en el ENAM, que es la clasificación de Hinchi. La clasificación de Hinchi me lo divide por estadios, estadio 0, 1A, 1B, 2, 3 y 4, ¿ok? Y estos me van a ayudar para yo establecer cuál es la terapéutica más recomendada para mi paciente, ¿ok? Estadio 0, diverticulitis leve. Estadio 1A, inflamación pericólica y flemón. 1B es cuando empezamos con el absceso. 1B es un absceso menor de 5 centímetros. Estadio 2 es un absceso intraabdominal pélvico o retroperitoneal. Estadio 3 es una peritonitis purulenta generalizada y el estadio 4 es cuando ya tenemos una peritonitis fecal. Entonces, me la debo de saber, no tanto de que me vayan a poner a mí un TAC y yo tenga que hacer la interpretación, más bien porque te van a escribir en el caso clínico qué son los hallazgos que se encontraron y te van a preguntar qué estadio de Hinchi se encuentra tu paciente. Tú ibas a decir, bueno, Hinchi 2 o Hinchi 3, ¿no? Dependiendo de lo que lo que te estén preguntando. Es importante también recalcar que cuando yo tengo un paciente que tiene diverticulitis, no le voy a hacer una colonoscopia, al menos no en las primeras 6 semanas de que tuvo diverticulitis. O sea, yo tengo que esperar hasta ese tiempo para yo después hacer una colonoscopia. Esto es por el riesgo de perforación que les había estado mencionando. Otros estudios son la radiografía de tórax, realmente no es muy útil en la diverticulitis, y el ultrasonido de abdomen o la reso, que van a tener casi los mismos hallazgos que vimos en la TAC, pero que los podemos utilizar cuando tengamos alguna contraindicación. En el caso de contraindicación para rayos, podemos utilizar la resonancia magnética o en caso de no tener ningún otro, podemos utilizar el ultrasonido, ¿no? También nos vamos a estar auxiliando, como vimos en los exámenes de laboratorio, principalmente con la PCR. PCR elevada arriba de 50, que es lo que me establece la GPC, me debe de hacer sospechar como predictor independiente de diverticulitis en el paciente de colon izquierdo. Y aquí les pongo una evidencia que viene en la GPC, que es la edad, uno o más episodios previos, síntomas localizados en el cuadrante inferior izquierdo, aumento del dolor con el movimiento, ausencia de vómito, resistencia localizada, y elevación de la PCR, como les decía, arriba de 50, son predictores independientes de diverticulitis en colon izquierdo. Y yo debo de sospecharla si me ponen esos datos clínicos a la hora de contestar mi examen del ENAC. En cuanto al tratamiento, no nos vamos a ahondar, yo les voy a dejar ahí varios algoritmos. Aquí principalmente yo voy a establecer el tratamiento con dos cosas. Lo primero es establecer si mi paciente va a recibir tratamiento ambulatorio o mi paciente va a recibir tratamiento hospitalario. Entonces, el tratamiento ambulatorio yo lo voy a reservar solamente en dos casos, así en general. La primera es que mi paciente se encuentre con un Hinchi 1 o estadio 1 o estadio 0, ¿ok? Que sería de los Hinchis más leves, y que además mi paciente no tenga vómito, no tenga náuseas, tolere vía oral, que se pueda tomar los antibióticos en su casita y que no tenga ningún problema para poder llegar al hospital en caso de requerirse, ¿no? Entonces, esas cosas son las que me van a definir darle a mi paciente un tratamiento ambulatorio. Generalmente los casos clínicos, cuando te quieren hacer el interrogatorio entre si le vas a dar tratamiento ambulatorio o tratamiento hospitalario, te van a ir encaminando hacia que tu paciente no tolera la vía oral. Con el simple hecho que tu paciente no tolera la vía oral, a pesar que no tenga una enfermedad grave, tu paciente no puede recibir tratamiento ambulatorio, debe ser hospitalizado. En cuanto a la hospitalización, bueno, si nosotros tenemos un Hinchi moderado 3 o 4, pues muy probablemente ese paciente yo voy a requerir hospitalizarlo y le voy a dar tratamiento antibiótico intravenoso. La guía de práctica clínica ahí sí menciona que se recomienda de 7 a 10 días hospitalizados con tratamiento antibiótico. Además de que tú a tu paciente lo vas a estudiar para determinar que no tenga además alguna complicación agregada que requiera un tratamiento específico. ¿Ok? Y bueno, entre los tratamientos quirúrgicos, cuando ya hablamos de diverticulitis complicadas, o sea, estamos hablando de estadio 3 o estadio 4,
pues vamos a estar valorando. Aquí el algoritmo nos dice que si tiene ya la presencia de peritonitis, que me estaría hablando de un estadio 3 o un estadio 4, valoro si tiene o no inmunocompromiso. Si tiene inmunocompromiso, tengo que realizarle automáticamente cirugía a mi paciente porque no va a resolver su cuadro de forma adecuada. Si no tiene la presencia de inmunocompromiso, pero además, como ya aquí nos vamos, tiene un episodio leve y le puede dar un tratamiento ambulatorio, bueno, pues lo mandas a su casita, ¿no? Si sí tiene la presencia de Hinchi 3 o 4, tiene leucocitosis o no tolera la vía oral, debo hospitalizarlo, valoro complicaciones. Aquí nos ponen la complicación de un absceso para ofrecerle el drenaje. Si no tiene complicaciones, entonces doy tratamiento con antibióticos, analgésicos, ayuno, 2 vías, ¿ok? ¿Cuál es el antibiótico que debo de realizar? La guía de práctica clínica establece, aquí les pongo la recomendación, establece el uso de ciprofloxacino o ceftriaxona combinado con metronidazol. Ese es un esquema. O bien puedes tener un esquema de monoterapia con algún carbapenémico, ya sea imipenem o meropenem. Puedo yo también ofrecerle a mi paciente después tratamiento crónico con fibra, ejercicio, mesalacina y probióticos con tal de evitar las recurrencias. Muy bien. Si mi paciente no presenta mejoría a pesar del tratamiento, pues entonces yo voy a tener que ofrecerle una cirugía. La cirugía aquí vamos a tener principalmente el procedimiento de Hartmann, que se reserva únicamente en la diverticulitis Hinche 4 o Hinche 3 en algunos seleccionados. Sin embargo, generalmente su segunda cirugía, que es el cierre de Hartmann, tiene una morbilidad y una mortalidad importantes, por lo que sí es importante nosotros tener en cuenta eso, ¿no? Solamente para fines del ENAM, en resumen, si tenemos un Hinchi 3, un Hinchi 4 con inmunocompromiso o que no respondió a las 48 horas del tratamiento hospitalario, ese paciente muy probablemente vaya para cirugía. Y la cirugía que vas a colocar tú en tu pregunta del ENAM va a ser el procedimiento de Hartmann. Y en cuanto a las complicaciones propias de la diverticulitis, vamos a tener divididas en tempranas y en tardías. Las tempranas, perforación, absceso, obstrucción intestinal, sangrado, todas esas van a tener una relación directa con el pronóstico de tu diverticulitis, y las tardías van a ser la presencia de las fístulas y la diverticulitis recurrente. La fístula más común en la diverticulitis es la colovesical. Tendremos otras como la colovaginal, coloentérica, colocutánea, y tú vas a hacer el diagnóstico de las fístulas porque tu paciente va a tener neumaturia y fecaluria, ¿no? Y además, otra de las complicaciones tardías, que es lo que nosotros queremos evitar con el uso de la fibra, la 5-ASA, el ejercicio, pues es la diverticulitis recurrente, que va a suceder en el 13 al 23%. En la diverticulitis no complicada, o sea, que la que no tuvo ninguna complicación temprana, perforación, absceso, obstrucción o sangrado, y en el más del 40% que me presentaron alguna de esas 4, ¿ok? Cada una de estas complicaciones debo yo de tenerlas en cuenta porque tal vez el caso clínico vaya encaminado más hacia una de las complicaciones que propiamente hacia la diverticulosis o la diverticulitis. Y bien, eso ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado. No olviden que si nos estás viendo por YouTube, darle clic a las notificaciones para que te aparezca cuando subimos algún video, suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Si tienes alguna duda, puedes dejarla con toda confianza en los comentarios y en la mayor brevedad trataremos de resolverla. Que tengas un excelente día. Saludos.